¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Aprendiendo con la doctora Laura González. El día de hoy vamos a hablar de un arco que es muy utilizado en la técnica de ortodoncia, técnica de Roth, que nos ayuda para el cierre de espacios después de realizar una extracción. Este arco, mejor conocido como arco de KL o arco de doble llave. ¿Por quién está diseñado este arco? Este arco está diseñado por el Dr. Roth. Se utiliza en la técnica de ortodoncia de Roth cuando vamos a cerrar espacios. Este arco está hecho con acero inoxidable. Me permite utilizar o realizar el cierre de espacios en la última fase de mi tratamiento. Las primeras fases del tratamiento, lo que vamos a hacer nosotros va a ser una extracción de premolares para poder generar espacio en el sector posterior para poder alinear nuestros dientes de canino a canino. Previo a colocar un arco de doble llave, primero tenemos que realizar el alineado y nivelado de todos nuestros dientes. ¿Con qué arcos? Con una secuencia de arcos previa. Roth nos habla que primero tenemos que realizar una secuencia de arcos con base a la técnica de arco recto. Esto es, llevándolo desde un arco 12 hasta un arco 18 si es que tenemos apiñamiento en la zona posterior a nivel de premolares. Una vez que tengamos alineado y consumido nuestro espacio de nuestras extracciones, en la última fase del tratamiento nos vamos a enfocar a cerrar los espacios. ¿Con qué lo podemos hacer? Lo podemos hacer con los arcos del doble loop o lo podemos realizar con los arcos de doble llave. Estos arcos de doble llave, la ventaja que tienen es que son arcos de acero inoxidable y su calibre va de 19 por 25 o puede ser un calibre 21 por 25. Obviamente tenemos que estar utilizando una técnica de Roth Slot 22 para que podamos hacer la modificación adecuada en este arco. ¿Cómo van a hacer este arco o cuáles son sus características? Se le conoce también como arco de doble llave, ya que utiliza dos anzas, una anza por mesial del canino y otra anza por distal del canino. Estas anzas son bilaterales, va dos del lado derecho y dos del lado izquierdo. La distancia o la medida entre cada anza es de 8 milímetros. ¿Esto para qué nos ayuda? Nos permite insertar perfectamente el arco sobre el slot, dejando un espacio entre la llave y la entrada del bracket para que no tenga esta fricción el arco y que nos pueda hacer el deslizamiento completo del sector. Características en este arco: me divide la arcada en tres sectores, un sector anterior que va de canino a canino y dos sectores posteriores que va de canino hacia molar. Nos puede servir para distalizar, para cerrar espacios o para mesializar el sector posterior. ¿Cómo son las características para poder pedir estos arcos? Estos arcos tienen una diferencia de medidas de 2 en 2. ¿Qué es esto? Yo tengo que medir de la anza mesial del canino a la anza mesial del canino. Una vez que yo tenga esa medida, van a ir en medidas o van a irse agrandando este espacio de 2 milímetros a 2 milímetros. Si nosotros compramos un arco más pequeño, lo que va a pasar es que las anzas mesiales o las llaves mesiales del arco van a pegar sobre el bracket del canino y entonces me va a generar una fricción. Lejos de hacerme el cierre de espacios, me puede tirar el bracket o me puede rotar mi canino. Lo mismo pasa si yo coloco un arco más grande. Lo que va a generar es que va a hacer que rote mi canino y que no se cierre mi espacio. ¿Cuál es la característica de este? Entre cada anza, entre la anza mesial y la anza distal, tengo 8 milímetros de diferencia. ¿Esto para qué me va a ayudar? Para que se pueda integrar perfectamente todo nuestro arco y quede un espacio de 2 milímetros mínimo en el cual va a haber este espacio entre el bracket y el anza y me permite que se pueda deslizar primero. Una de las características que pedimos para que se pueda colocar este arco de doble llave
es que esté el sector anterior completamente alineado. Se puede amarrar o se puede ennochar con ligadura para que se mueva el sector por completo. Segundo, tengo que tener una secuencia de arcos ya establecidas. Previo tendría que estar colocando un arco 17 por 25 o 19 por 21, ya sea en niti o en neocentaloid. Esto es para preparar la arcada para que se pueda deslizar o se pueda ajustar perfectamente este arco. Vamos a lo que es la técnica de poder colocar este arco y del cierre de espacios. Existen 3 diferentes técnicas para poder cerrar este espacio. La más conocida es con ligadura. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Voy a meter mi espátula entre la anza distal y voy a meter una espátula de cementos. Esto me va a permitir el espacio o el movimiento de cierre. ¿Con qué puedo hacer el jalar o que se mantenga abierta esta anza? Voy a hacer un doblez de cinchado en la zona posterior. Recordemos que este arco está hecho a base de acero. Lo que me va a hacer es jalarme todo mi sector anterior, que va de canino a canino, hacia la zona posterior. Otra forma de activar este arco es con ligadura. Lo que vuelvo a hacer es nuevamente meto mi espátula en las entradas de las anzas de tal forma de que se abra de 1 a 2 milímetros esta llave. Una vez abierta esta llave, voy a colocar ligadura del hook del molar hacia la llave distal del canino. Esto voy a apretar la ligadura a tal forma que cuando yo quite mi espátula de cementos quede abierta esta zona. Esto me va a hacer el movimiento hacia atrás. Si yo quisiera mesializar mi sector posterior, se puede hacer también con un arco de doble llave. Es importante que si yo quiero hacer cerrar espacios, hacer mi sector anterior hacia atrás, puedo colocar un anclaje. ¿Cuál es mi anclaje natural? El tener mis molares completamente paralelos, con mis raíces paralelas. Sí, puedo colocar también un ATP que me va a dar un torque o me va a anclar mis molares para que no se mesialicen y esto haga que mis caninos o mi sector anterior se mueva en completo hacia la zona posterior y me cierre mi espacio de mi extracción. Pero también este arco lo puedo utilizar para mesializar la zona posterior. ¿Cómo lo voy a hacer? Para poder hacer este movimiento necesito amarrar o ennochar de canino a canino con ligadura. Una vez que esté ennochado este sector anterior, coloco mi arco de doble llave, pero en la zona posterior de distal del canino o de la llave distal del canino hacia la entrada del tubo del molar, voy a quitar la forma cuadrada de este arco. Con una fresa voy a quitar los ángulos de este arco para que quede como un arco redondo. Esto me va a permitir que mi sector posterior se pueda deslizar más fácil. Yo necesito que no tenga nada de fricción este arco. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con una punta de silicón voy a quitar toda esa rigidez que se queda cuando yo meto una fresa. Voy a pulirlo de tal forma de que se pueda deslizar mejor. Una vez que haya hecho yo ese movimiento, coloco mi arco sobre la arcada, abro nuevamente mi llave, pero ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a colocar una cadena en el sector posterior, amarrando la cadena del hook del molar pasando sobre la llave distal del arco de KL del canino y regresa nuevamente al hook del molar. ¿Esto que me va a permitir? Como en el sector posterior tengo un arco redondo, porque yo modifiqué mi arco, voy a permitir mesializar mi sector posterior. Muy importante para poder hacer este movimiento. Para que yo pueda realizar este movimiento, mi sector posterior tiene que estar completamente nivelado y alineado. Tienen que estar mis molares paralelos para que puedan deslizarse hacia adelante. ¿Cuánto tiempo se puede hacer este movimiento?
El movimiento de cierre de espacios lo podemos hacer en 1 o en 2 meses, dependiendo del espacio que tengamos que cerrar. ¿Cuál es la ventaja de este arco de KL? La ventaja que hacemos con este arco de KL es que podemos realizar un movimiento de mesialización, que podemos hacer un movimiento de distalización y que me va a mover en grupos los sectores, tanto el sector anterior como el sector posterior. Otra, nos va a ir anclando nuestra oclusión de tal forma que respetemos la clase 1 molar y la clase 1 canina, dándonos como tal un plano o una curva de Spix plana. ¿Para qué? Para que no se nos abra nuestra mordida. Una vez que nosotros hayamos logrado cerrar el espacio con el arco de KL o de doble llave, tenemos que colocar un arco de acero. Este arco de acero se va a quedar de 1 a 2 meses y posteriormente Roth nos indica que podemos utilizar los arcos trenzados. Estos arcos trenzados, ¿en qué nos van a ayudar? Nos van a ayudar a generar una osificación interna en el hueso. ¿Para qué? Para que todo el movimiento que yo generé o la fuerza que yo generé con el arco de KL se pueda generar hueso alrededor del diente y nos dé una mordida anclada o una mordida más estable. Espero les ayude este videito a conocer un poco más el arco de KL. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Aprendiendo con la Doctora Laura González, o tenemos también aquí en nuestra página o nuestro canal de YouTube. También nos van a encontrar con varios videitos. Estos videos están hechos para ti, doctor ortodoncista o doctor ortopedista, que quieras conocer un poquito más. Mi nombre es Laura González y espero que este video les haya gustado. Que tengan excelente tarde.